Hola queridos amigos, después de la dulce propuesta de matrimonio de Alex que hizo latir tantos corazones y de los consejos llenos de cariño de la señora Min, Tuna tomó una decisión nada fácil: entrar a trabajar en la empresa del hombre que ama. Una elección que parece feliz pero que esconde mucha presión, nervios y desafíos esperándola por delante. Aquella mañana, Tuna se quedó en silencio frente al espejo con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Era la primera vez que iba a trabajar en la empresa de Alex. No como su prometida, sino como una empleada completamente nueva. Se puso un vestido elegante, un regalo que la señora Min había elegido personalmente, poniendo en él no solo buen gusto, sino también su confianza y sus expectativas hacia Tuna. Pero ¿será suficiente esa apariencia dulce para mantenerse firme en un ambiente de oficina lleno de miradas que lo juzgan todo? ¿La reconocerán por su capacidad? ¿O se quedará siempre pegada a la etiqueta de la mujer de Alex? Se abre un nuevo capítulo donde el amor, el orgullo propio y la fortaleza de Tuna serán puestos a prueba. Ese primer día de trabajo será el inicio de su éxito, o la primera gran prueba para un amor que apenas empieza. Si ustedes también están siguiendo con emoción el camino de Tuna y Alex, no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos giros dramáticos. De acuerdo, los secretos en la oficina quizás apenas están empezando. Después de la noche romántica de ayer para Tuna, todo seguía sintiéndose como un sueño cálido que aún no se había disipado. Esa mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, una luz fina como hilo se coló por la rendija de la cortina y cayó sobre el suelo. Tuna se quedó frente al espejo durante mucho tiempo. Tanto que ni ella ahí misma se dio cuenta de cómo los minutos iban pasando. En el reflejo, los ojos de Tuna todavía estaban un poco hinchados de tanto llorar, pero su mirada brillaba más que otros días. Su mano, sin pensarlo, tocó el anillo en el dedo anular. La piedra pequeña relucía como si un rayo de sol se hubiera quedado atrapado allí. Cada vez que movía la mano soltaba un destello suave que le apretaba el corazón de emoción. Ese anillo no era solo una propuesta, era un punto de inflexión, la prueba de un amor que había atravesado demasiadas pérdidas, demasiados silencios que parecían imposibles de superar. Era la respuesta a esas noches largas en las que Tuna abrazaba a su hijo y se preguntaba: ¿de verdad merezco ser feliz? Era una promesa de que las heridas del pasado ya no serían algo de lo que huir, sino algo que la haría más fuerte. Los recuerdos de anoche volvieron de golpe tan claros que casi podía escuchar otra vez los latidos de su propio corazón. La luz de las velas en el restaurante no era intensa, era cálida y tranquila, como si alguien hubiera querido proteger ese momento y hacerlo lo más silencioso posible. El piano sonaba desde un rincón lejano, tan suave que parecía un susurro. Y entonces Alex se arrodilló. No fue una rodilla al suelo por cumplir con un gesto, sino una forma de inclinarse con respeto ante el amor, ante la mujer que él había elegido para seguir caminando el resto de su vida. Los ojos de Alex temblaban, pero su mirada era firme como un juramento. Habló bajito, grave, como si le diera miedo que al levantar la voz se rompiera lo frágil de esa felicidad. No te prometo una vida totalmente en calma, pero te prometo que a partir de ahora, pase lo que pase, voy a estar ahí. No voy a dejar que vuelvas a estar sola. Tuna recordaba perfectamente el instante en que abrió la cajita del anillo. Fue solo un segundo, pero sintió como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando Alex lo puso con cuidado, sus manos estaban un poco frías por los nervios, y la de ella temblaba tanto que le costaba mantener la calma. Y entonces las lágrimas cayeron. No porque fuera una sorpresa, porque en el fondo ella había soñado con esto alguna vez. Lloró porque era demasiado feliz. La felicidad de alguien que antes temía perderlo todo, y ahora estaba siendo amada de la forma más completa. También recordaba el abrazo fuerte de Alex después. No era solo para consolarla, era como si él quisiera cerrar con llave invisible su corazón diciendo: estás aquí, y yo también.
y nadie va a sacarte de este abrazo nunca más. Pero lo que hizo que el corazón de Tuna se estremeciera con más fuerza llegó después. Los brazos de la señora Min. Ella no dijo mucho, solo se acercó y tomó la mano de Tuna, un gesto suave, casi ligero, pero con un peso extraño como una forma de reconocimiento. Su mirada era amable, ya no había distancia ni reservas. La miró como se mira a una hija que ha pasado por tormentas y por fin merece descansar. Ya eres parte de nuestra familia. Esa frase le cerró la garganta. Por primera vez en su vida sintió una protección completa, no solo desde el amor de pareja, sino desde una familia de verdad que le abría los brazos, sin tener que demostrar nada, sin pedir permiso, sin esforzarse por encajar como debería para ser aceptada. Simplemente perteneces aquí. Tuna se quedó frente al espejo, la mano todavía sobre el anillo, y sonrió sin darse cuenta. Hay alegrías que no hacen ruido, que solo se quedan dentro corriendo despacio como un agua tibia. Pero justo cuando esa alegría empezaba a expandirse, una preocupación conocida también se le coló por dentro. Hoy es el primer día en que ella entra a la empresa de Alex. No como la mujer al lado del CEO en fiestas lujosas, tampoco como la prometida protegida en sus brazos, sino como una Tuna independiente, alguien que quiere caminar con sus propios pies, que quiere que la valoren por su capacidad y su dignidad, no por el anillo que lleva en la mano. Pero justo ese anillo era como una lucecita cálida, sí. Y al mismo tiempo un recordatorio de que desde hoy nada iba a ser simple. Tuna se quedó mucho rato frente al armario. Al abrirlo, aparecieron sus vestidos de siempre, tonos beige, crema, telas suaves, que caían con delicadeza, cortes que la hacían ver amable y segura, como si le pidiera perdón al mundo por existir. Alargó la mano y tocó uno, el tipo de vestido que antes elegía cuando quería verse lo más cercana posible. Pero hoy apenas rozó la tela, la retiró despacio. Se miró otra vez en el espejo. Una mujer que había pasado por demasiadas cosas, que había soportado miradas que juzgan, susurros, silencios capaces de destrozar la autoestima sin hacer ruido. Esas heridas ya no sangraban, pero seguían dejando una sensación, como si con un paso en falso la fueran a arrastrar de vuelta al lugar de antes. Tuna respiró hondo. Su mano se detuvo en una camisa blanca sencilla, un contacto ligero como si temiera mover la duda que llevaba dentro. La sacó, se la acercó al cuerpo, y dudando la volvió a dejar. Soy una empleada, no la prometida de él. Ese pensamiento le sonó en la cabeza como un recordatorio y también como un reto. El corazón empezó a latirle más rápido. Y una preocupación silenciosa subió desde el fondo. Si se vestía demasiado llamativa, pensarían que estaba presumiendo su posición. Si iba demasiado sencilla, dirían que no tenía carácter. Se dio cuenta de que estaba atrapada en una trampa invisible. Ese mundo siempre iba a hablar de ella, eligiera lo que eligiera. Abrió el cajón de abajo. Ahí estaban las prendas que Alex le había regalado. Ropa de una profesional de verdad, nada dulce, nada adorable, pero con límites claros. Al final eligió un conjunto elegante, discreto, pero sin desaparecer. Una blusa clara, lo justo de sobria. Un pantalón de vestir bien entallado. Y un blazer ligero sobre los hombros que le daba una postura más firme. Tuna se miró en el espejo, se ajustó el cuello, alisó la tela. Se veía distinta. Seguía siendo Tuna, pero una Tuna que estaba intentando sostener una imagen sólida, no para agradarle a nadie, sino para protegerse en un lugar donde las miradas pueden cortar como cuchillos. Tomó el cepillo y se peinó. Cada pasada por su cabello era como si le fuera bajando el desorden de la cabeza. Se recogió el pelo dejando el rostro al descubierto. Ese día se maquilló muy poco, lo suficiente para que no se viera tan pálida, para que los ojos no delataran tanto el desvelo. Pero por más que lo intentara, había una inquietud en su mirada que no podía esconder. Por primera vez en su vida, Tuna no tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de las miradas. Miedo a que la analizaran, a que la etiquetaran, a que la vieran como la sombra detrás de Alex.
Miedo a que miraran primero el anillo y después a la persona. Miedo a esos susurros, ella está aquí por él. Se quedó quieta unos segundos más y llevó la mano al anillo. El metal frío la hizo volver al presente. Sabía que no podía seguir huyendo. La habitación seguía en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj constante como una cuenta atrás hasta el momento de salir. Tuna caminó despacio hasta el sofá y se sentó entrelazando los dedos. Tenía las palmas un poco húmedas. Miró hacia la ventana. Afuera la ciudad ya empezaba a moverse. El ruido de los autos, la gente apurada, la vida fluyendo como un río que no se detiene. Y dentro de ella, una tormenta silenciosa se estaba levantando. Se preguntó, ¿cuando esa puerta de la empresa se abra, la van a recibir o la van a poner a prueba desde el primer segundo? Otro pensamiento apareció y le cerró la garganta. Si hoy la hieren, será lo bastante fuerte para no derrumbarse. Tuna se levantó de golpe. El corazón le dio un salto como si quisiera salirse del pecho. Se tocó el pecho, respiró hondo, obligándose a calmarse. Pero las manos seguían temblándole un poco. Caminó hacia la puerta y cada paso pesaba más, como si esa casa la estuviera reteniendo, guardándole el último pedacito de paz. Abrió. Alex estaba ahí, vestido con un traje impecable con su elegancia de siempre. Pero sus ojos al verla se suavizaron tanto que a Tuna se le volvió a hacer un nudo en la garganta. En esa mirada había orgullo, como si estuviera viendo a una mujer que acaba de superar una prueba que ni ella misma había notado. Pero también había una preocupación real tan evidente que no hacía falta que él la dijera, Tuna la sentía. Alex la miró de arriba abajo, no como quien evalúa, sino como quien se asegura de que estás bien, y preguntó con una voz tan suave como si temiera asustarla, ¿estás lista? Una frase sencilla, pero tocó lo más profundo de Tuna. Sabía que desde ese instante iba a entrar en un mundo mucho más duro que el de los brazos de Alex. Ahí el amor ya no sería una capa que la protegiera. Ahí tenía que mantenerse de pie sola. Tuna sonrió. Una sonrisa un poco temblorosa, pero decidida. Estoy lista. Alex extendió la mano, no para arrastrarla ni para obligarla a apoyarse en él. Solo la extendió como un punto de apoyo. Si lo necesitas, aquí estoy. Tuna miró su mano unos segundos y luego puso la suya encima. El calor le subió desde la palma y le dio un poco más de calma. Salió de la casa. La puerta se cerró a su espalda. Se cerró la paz conocida. Se cerró ese rincón donde podía respirar sin sentir miradas clavadas. Tuna se quedó en el escalón, tomó una bocanada de aire. La brisa de la mañana le movió algunos mechones. Se los apartó con la mano y justo en ese momento el anillo atrapó el sol y soltó un destello pequeño. Un destello que le recordaba ya no está sola. Frente a ella estaba la empresa de Alex. Y un montón de miradas esperándola. Cada mirada podía ser una pregunta, cada gesto una prueba, cada saludo una frase con un significado escondido detrás. Tuna apretó suavemente la mano de Alex y luego la soltó y caminó. No como alguien a quien le abren la puerta del poder, sino como alguien que eligió el camino más difícil, el de demostrarse a sí misma. ¿Será este primer día de trabajo una puerta hacia el futuro? ¿O la primera prueba para el amor y el orgullo de Tuna? Y cuando empiecen a salir los prejuicios, Tuna bajará la cabeza y aguantará, o hará que todos la miren de otra manera. Un nuevo día empieza y también una guerra silenciosa acaba de comenzar. Alex caminaba a su lado con esa calma típica de un CEO, cada paso firme como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Pero solo Tuna se dio cuenta de algo pequeño que los demás no veían. Él iba más despacio de lo normal. No porque tuviera prisa o no la tuviera, sino porque estaba ajustando a propósito su ritmo para que el de ella no se desacompasara. Como si supiera perfectamente que en ese pasillo brillante donde todo es frío, correcto, lleno de reglas no escritas, la sensación de estar fuera de lugar podía caer encima en un segundo. Tuna caminaba junto a él intentando mantener la compostura.
Miró alrededor filas de escritorios alineados, la luz blanca reflejada en el suelo pulido, el tecleo constante mezclado con el sonido de la impresora, vibraciones cortas de teléfonos que se apagaban enseguida, pasos rápidos de empleados que cruzaban el pasillo. El olor del aire acondicionado y el aroma leve del café le dieron la impresión de estar entrando en un mundo donde no hay espacio para la fragilidad. De vez en cuando alguien pasaba y saludaba a Alex con una leve inclinación, y algunas miradas casi sin querer se deslizaban hacia Tuna, no por mucho tiempo, no de forma descarada, pero lo suficiente para que ella lo sintiera. Era como pequeñas agujas, no dolían al instante, pero le tensaban todo el cuerpo. Se repitió a sí misma: soy una empleada, estoy aquí para trabajar, tengo que mantenerme firme. Pero cuando su mano rozó el anillo en el dedo anular, el corazón le dio un pequeño golpe. Ese anillo, por más que ella quisiera verlo como algo privado, seguía siendo lo que más brillaba en toda esa sala. Se detuvieron frente al escritorio de la secretaria, justo en el centro del área, una especie de puerta de entrada de toda la planta. La secretaria estaba concentrada en la pantalla, tecleando con rapidez. A un lado había un montón de documentos grueso, perfectamente sujeto. Todo estaba tan ordenado que sin querer, Tuna sintió que ella misma se salía del ritmo. Alex habló con una voz grave y segura, sin alzarla, pero lo bastante clara como para que la zona la escuchara. «Lan». La secretaria levantó la vista al instante con reflejos de alguien entrenado por años. Tendría unos 25. Delgada, el pelo recogido, rasgos marcados pero no fríos. Sus ojos eran vivos y rápidos, la clase de mirada que detecta cosas antes de que los demás se den cuenta. Alex continuó: «Ella es Tuna. A partir de hoy trabajará en la empresa. Quiero que la guíes y le expliques lo básico». Lo de Alex fue impecable. Correcto, en su papel, dentro del límite, ni una palabra que insinuara algo más allá del trabajo. Y precisamente por eso Tuna se sintió a la vez aliviada y más nerviosa. Lan miró a Tuna. Su mirada bajó del rostro al conjunto de ropa y se detuvo en la mano. Solo un instante, muy rápido, pero suficiente para que Tuna lo entendiera. Lan había visto el anillo. Una sonrisa se asomó en los labios de Lan, educada, de oficina perfecta, pero con un toque travieso, como si acabara de descubrir un secreto interesante. «Sí, jefe», respondió Lan, clara y profesional. Luego se giró hacia Tuna con un tono más suave. «Hola, Tuna, seguro que aquí vas a vivir muchas cosas interesantes». La palabra muchas la marcó apenas, y Tuna sintió que Lan hablaba del trabajo, pero no del todo solo del trabajo. Tuna apretó los labios manteniendo una sonrisa natural. «Hola, Lan. Espero que me guíes». Lan asintió con los ojos aún brillantes, y entonces, como si no pudiera contener la curiosidad, inclinó un poco la cabeza y miró a Alex con una chispa aún más juguetona. «Ah, Tuna es la esposa del jefe, ¿verdad?». El aire se tensó en un solo respiro. Tuna sintió como si algo le apretara el pecho. El corazón le golpeó tan fuerte que de pronto el sonido de los teclados a su alrededor pareció alejarse. Escuchó claramente el aire acondicionado, el roce de un papel en un escritorio detrás. Y también sintió ese pequeño alto en el ambiente, como si varias miradas se hubieran detenido. Nadie giró la cabeza por completo. Nadie se quedó mirando fijamente. Pero ese silencio mínimo fue suficiente, lo habían escuchado. Y estaban esperando. Tuna se sobresaltó. Bajó un poco la mirada, no por vergüenza, sino porque su mente se quedó en blanco unos segundos. Si decía, no parecía que negaba a Alex. Si decía, sí se ponía encima la etiqueta de la que más quería escapar. Estaba frente a una pregunta que sonaba como broma, pero podía definir su lugar en esa empresa desde el primer día. Alex soltó una pequeña risa. Una risa muy leve, lo justo para aflojar el ambiente sin convertirlo en chiste. Miró a Lan y habló con calma pero con claridad. «Lan». Solo 2 sílabas, pero fue un aviso. «Estamos en la empresa. Concéntrate en el trabajo». No fue duro, no fue agresivo, pero fue suficiente para que Lan entendiera el límite.
Sus palabras cerraron la puerta del tema antes de que se propagara, y al mismo tiempo protegieron a Tuna, no la obligaron a explicarse ni a enfrentarlo ahí mismo. Lan se encogió de hombros con una sonrisa y volvió de inmediato a su tono profesional, como si no hubiera preguntado nada. Sí, jefe, no se preocupe, la guiaré bien. Alex se giró hacia Tuna. Su mirada se volvió mucho más suave, como una capa tibia sobre ella en ese lugar frío. Bajó la voz lo bastante para que solo ella lo oyera. Si hay algo a lo que no estás acostumbrada, pregúntale a Lan. Confío en que lo harás bien. Tuna asintió intentando sonreír. Sí, pero por dentro todo se agitaba. Solo una broma y ya bastaba para que ella sintiera esa línea finísima entre la nueva y la persona del CEO. Esa línea no estaba en contratos ni en normas, estaba en las miradas en ese pequeño segundo de pausa cuando alguien veía el anillo. Estaba en preguntas aparentemente inocentes que podían volverse una cuchilla contra su autoestima en cualquier momento. Alex la miró un segundo más como asegurándose de que estaba bien. Luego asintió a Lan y se dio la vuelta. Su espalda recta, su paso decidido. En unos cuantos pasos se mezcló con la gente del pasillo y desapareció tras una fila de oficinas de cristal. Cuando ya no estuvo, Tuna sintió que el apoyo que acababa de tener ahora debía sostenerse sola. El vacío que dejaba a Alex no era físico, era el vacío de la protección. A partir de ahí le tocaba enfrentarlo todo por su cuenta. Lan se levantó, tomó una carpeta delgada y una tarjeta de acceso que ya tenía lista. Miró a Tuna. La sonrisa seguía siendo amable, pero en sus ojos había una capa más clara de evaluación. No era maldad, pero tampoco era total inocencia. Vamos, dijo Lan. Te voy a llevar para que te familiarices. Esta empresa no es fácil. Mientras caminaban habló como quien cuenta algo sin importancia, pero cada palabra llevaba intención. Aquí hay reglas, hay gente que mira tu capacidad, pero también hay gente que mira de dónde vienes, qué lugar ocupas, sobre todo quienes están cerca del jefe. Tuna tragó saliva, lo sabía, lo había imaginado, pero escucharlo de alguien de dentro era diferente. Era como una confirmación. Lo que temía era real. Lan la miró de reojo como buscando su reacción. Pero si consigues mantenerte firme, continuó Lan, vas a volverte mucho más fuerte. Y lo más importante... Lan hizo una breve pausa y luego habló despacio. No dejes que los demás decidan quién eres. Tuna respiró hondo. Bajó la vista a su mano. El anillo seguía ahí brillando bajo la luz blanca, pero esta vez no lo sintió como un peso. Lo sintió como un recordatorio. Su felicidad no es algo para que otros la midan y la juzguen. Levantó la mirada y siguió a Lan, esforzándose por mantener la respiración estable. Por dentro todavía temblaba, pero estaba caminando. ¿De verdad van a reconocer a Tuna por su capacidad o siempre la van a pegar a la etiqueta de la mujer de Alex? Y esa broma de hace un momento fue solo algo sin intención o la primera señal de las turbulencias silenciosas dentro de la oficina. La prueba ya había empezado oficialmente y esta vez Tuna no podía apoyarse solo en el amor para atravesarla, sino en ella misma. La mañana pasó más rápido de lo que Tuna imaginaba. Números, correos, agenda de reuniones, expedientes de socios. Al principio todo la dejó abrumada, pero después de unas cuantas indicaciones ya empezó a entender el ritmo de la oficina. La preocupación de sus ojos fue cediendo poco a poco, reemplazada por una concentración seria. Tuna escuchaba con mucha atención, tomaba notas con cuidado y en cada paso intentaba hacerlo bien desde el primer intento. La secretaria Lan estaba a su lado, observando al principio solo por rutina de trabajo, pero conforme avanzaba la mañana su mirada fue cambiando. Tuna gestionaba los correos de forma ordenada, organizaba la agenda con lógica e incluso detectó un detalle pequeño en un plan que Lan había pasado por alto. Lan arqueó ligeramente una ceja sorprendida. Esta señora Tuna. Lan se apoyó suavemente en el escritorio bajando la voz. Ya no era un tono puramente laboral. Veo que aprendes muy rápido. Sinceramente parece que ya has hecho este tipo de trabajo antes.
Esa frase dejó a Tuna quieta por un instante. El corazón le dio un golpe. Alzó la vista algo incómoda. Sin darse cuenta, apretó el bolígrafo entre los dedos. No para nada, balbuceó con una voz baja pero honesta. Nunca he trabajado en una oficina así. Supongo que es porque usted me ha enseñado muy bien. Lan la miró fijamente unos segundos como si quisiera saber si era modestia o si estaba escondiendo algo. Pero en los ojos de Tuna solo había esfuerzo y una inquietud muy real, miedo a que si lo hacía demasiado bien, la cuestionaran. Y si no lo hacía lo bastante bien, la juzgaran aún más. Al final, Lan sonrió. Esta vez fue una sonrisa totalmente distinta, ya no era broma ni prueba. Si es así, dijo despacio, entonces tienes talento natural. Aquí no cualquiera puede hacerlo como tú. Esa frase hizo que Tuna respirara con un poco más de alivio, pero al mismo tiempo le subió una sensación difícil de explicar. Entendió que desde ese instante la mirada de Lan y quizá la de los demás ya no sería tan simple. Tuna bajó la vista a su escritorio y siguió con lo que le quedaba pendiente. En su cabeza se formó una idea clarísima. No puedo depender de Alex. Tengo que mantenerme firme por mí misma en este lugar. Detrás del pasillo de cristal, la silueta de Alex apareció un momento y luego desapareció. Se detuvo a mirar por la ventana unos segundos. Vio a Tuna concentrada trabajando con el rostro serio y mucho más tranquila de lo que él esperaba. En su pecho pasó una sensación mezclada orgullo y preocupación. El progreso tan rápido de Tuna hará que la reconozcan, o sin querer la meterá en sospechas y envidias silenciosas dentro de la oficina. Y Lan, la primera en notar su capacidad, se convertirá en aliada, o en la prueba más impredecible. Esos pequeños movimientos del primer día estaban abriendo en silencio una corriente subterránea que nadie veía venir.